Muy bien, vamos a definir sistemas. Sistema lo podemos definir de distintas maneras, pero podemos decir que es un conjunto de elementos que actúan para un fin común. Esto es para satisfacer una determinada demanda. Por ejemplo, los sistemas cuentan con una parte de entrada, el sistema propiamente dicho, y la salida. La entrada y la salida son las variables del sistema. Nosotros podemos tener un sistema que se denomina lazo abierto. Esto significará que la salida no tiene ninguna relación con respecto a la entrada. Que para controlar la salida, yo manualmente debería colocar algo, una válvula, un control en la parte de entrada. Pero que la relación salida-entrada no existe como tal. Esto sería el lazo abierto. Al lazo cerrado, yo voy a tener que el sistema va a tomar parte de la información que tengo a la salida y la vuelve a colocar a la entrada. En la entrada tenemos un comparador, el cual va a comparar la señal de entrada con parte de la información de salida, y de acá va a salir o no la corrección que hará que el sistema se incremente o decremente, según la variable que estemos censando. Bien, la parte de los sistemas tiene una cosa fundamental que tiene que ver con el control. El control tanto válido para lazo abierto como para el lazo cerrado. El control me va a poder permitir, por ejemplo, no sé, que un fluido tenga mayor caudal o menor caudal, cerrando o abriendo una canilla, por ejemplo. Bien, en los sistemas tenemos lo que se llaman las variables. Las variables posibles que podemos encontrar son las que tenemos aquí en el pizarrón. Por ejemplo, podemos tener como variable temperatura, presión, ángulo, iluminación, o sea, luz, tensiones, corrientes, esto fundamentalmente para los electrónicos, nivel, puede ser de fluido, puede ser de sólidos, frecuencia, etc. Podemos controlar infinidad de variables. Nosotros vamos a actuar con los sistemas utilizando el LEGO, sistema didáctico que tenemos en la escuela que se llama el LEGO Control Lab, que nos va a permitir hacer sistemas tanto a lazo abierto como a lazo cerrado. Las variables que vamos a poder controlar en nuestro LEGO serán la de temperatura, la de ángulo y la de iluminación.
Tenemos el Lego Control Lab, que va a constar de una interfaz, que es la que tenemos aquí. Por un lado tenemos las salidas, donde podremos conectar, por ejemplo, un motorcito. Esto es un motor. Este es un motor. Motor de 9 volt. Lo podemos colocar hecho en una estructura como un móvil, digamos, y controlarlo. Después tenemos una parte de entrada que tiene que ver con los sensores. Tenemos colores, como se puede apreciar, este amarillo y azul. En el amarillo podemos conectar sensores de temperatura, como es este que está aquí, un sensor de on-off, encendido apagado, cerrado o abierto, como se quiera llamar, que presionando... Bien, aquí tenemos un sensor, repetimos, o no, lo que sea, on-off, que es por presión. Aquí tenemos la parte que activamos, lo podemos poner después en el programa. Aquí tenemos otro sensor que va en la parte de lo azul, que tiene que ver con ángulos o rotación. Podemos observar que al colocar un eje acá, esto va a definir ángulos o rotación. Después, por último, el otro sensor tiene que ver con la luz. Este sensor es reflexivo y mediante la incidencia de la luz sobre una placa de determinado color puedo tomar la información. Bien, esta interfaz va puesta con el cable a la PC. Y en la PC vamos a tener instalado el programa. Podemos observar acá el icono del programa, el Control Lab. Entramos allí y aquí aparece lo que hace la posibilidad de entrar al programa. Hacemos nuevo proyecto y tenemos una parte, la que vemos aquí, donde podemos colocar. Esto es una representación gráfica de lo que es la interfaz. Exactamente lo mismo. Esto y esto son lo mismo. Lo que hacemos nosotros, cuando vamos a hacer un programa, es tomar de esta parte, que son los sensores, y colocarlo en alguna de estas islas que tenemos acá. Los amarillos obviamente acá arriba, los azules acá abajo. Y esta es la parte de salida. La parte de salida podemos colocar motores, tomamos, arrastramos y depositamos, por ejemplo. La parte de lámparas que tenemos aquí también la podemos tomar y la ponemos en el puerto B, por ejemplo. Acá tenemos un sensor de sonido y acá tenemos un sensor que no contamos. Este micro no está en la escuela. Por ejemplo, si yo quiero hacer que funcione este móvil que está acá, que está puesto en el puerto A, podríamos colocar acá en el puerto A y cliclear en uno de los terminales, allí o acá. De acuerdo al terminal que estemos tocando, el móvil irá hacia adelante o hacia atrás. Podemos observar que el móvil presenta un sensor de ángulo o rotación que está unido al eje del motor. Con un sistema de engranaje propulsa las ruedas motrices, tracción trasera, 2x4. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? ¿Cómo es un sistema que maneja un tanque de agua con una bomba eléctrica? ¿Cómo me lo describiría usted en un proceso lazo abierto, en el llenado y vaciado del tanque? Bien, si nos acordamos un poquito de hace algunos años, cuando teníamos el bombeador y el tanque puesto sobre la casa, la demanda de llenar el tanque era manual. O sea, nosotros íbamos a llenar el tanque toda vez que nos quedábamos sin agua. Perdón, ¿quiere decir que había que esperar que nos quedemos sin agua? Claro, la única manera de saber cuánta agua había era cuando se terminaba el agua. Entonces iba, manualmente se encendía el bombeador, se dejaba estar un cierto tiempo. 5 minutos. No, generalmente era un
más de media hora por lo menos. Ajá. ¿Y cómo sabíamos que se llenó? Cuando rebalsaba el tanque, entonces... ¡Ay, se mojaba todo! Y empezaban los gritos. ¿Ah, sí? Sí, apagá, 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 empezaban. ¡Qué bárbaro! Entonces, eso eran los sensores. Ajá. O sea, el sensor era esperar que se quede sin agua Exactamente. y que rebalse y el agua chorree y todo. moje todo, exacto. ¡Qué lindo! El sistema es a lazo abierto, controlado por el ser humano con toda la falencia que esto implica. Pero es más barato. ¿Seguro? Y claro. ¿Sí? Y porque un sistema de lazo cerrado, me imagino que tendrá mucho sistema tecnológico y muchos elementos que encarecen la cosa. No, no tanto. No nos olvidemos que al lazo abierto perdemos un montón de agua, ¿no es cierto? ¿Y si el agua es gratis? Es gratis, el bombeador, la electricidad es gratis. Ah. Todo lo que esto implica, el mojar elementos, todo eso es gratis. Ah. Aparte, contemos con la historia de que nos quedamos sin agua y tenemos que esperar que el tanque adquiera cierto nivel para que empiece a bajar el agua también. Sí, porque pasa algo en casa, yo recuerdo. Si alguna vez nos quedamos sin agua, hay que esperar que las cañerías se llenen y el calefón no enciende porque tiene aire, la cañería. Tienes razón. Exactamente. Lleva un costo muy grande, entonces eso. Generalmente sí. ¿Cómo sería un ascensor si yo digo lazo abierto? ¿Qué implica? ¿Un ascensor? Sí. Yo voy y me subo a un ascensor lazo abierto. ¿Qué significaría? Y significa que en cada piso tenés que embocar, por decirlo de alguna manera, el lugar justo para abrir. ¿Y quién lo emboca? El que maneja el ascensor. ¿Qué? ¿Había una persona que manejaba? Había una persona sentadita en una silla, una banqueta, que determinaba cuándo paraba y cuándo encendía el ascensor. ¿Y esa persona cobraba un sueldo? Y seguramente. Entonces, si cobraba un sueldo por todo un año, es mucho más caro que poner una llavecita que automáticamente pare cuando llegó al lugar. Seguro que sí. Y Ah, aparte entonces... la confiabilidad del otro sistema no tiene nada que ver. O sea, toda vez que ponemos a un ser humano a hacer una actividad, hay un montón de probabilidades que tengamos algún problema. Entonces, quiere decir que el lazo cerrado no es caro. Yo diría que no. Es muy beneficioso, es muy seguro y bueno, implica por lo menos tener la tranquilidad digamos, de olvidarnos de ciertas tareas rutinarias. Y eso es importante. ¿Podemos ver ejemplos de lazo cerrado y lazo abierto aquí? Aquí podemos ver un móvil, por ejemplo, y podríamos suponer, como me dijo el profesor Camblón, una analogía, por ejemplo, con respecto al tanque. Supongamos que esta posición indicaría tanque vacío y esta posición indicaría tanque lleno. Y vamos a hacer desplazar al móvil de una posición a la otra. Vamos a hacer un poco más grande la línea. Lo vamos a hacer de manera manual con el sistema que tiene el Lego. Vamos hacia allá y teóricamente... Se pasó, profesor. Se pasó. ¿Esto sería que rebalsó el tanque? Rebalsó el tanque, exactamente. Entonces ahí apagamos el motor y empieza a consumirse el agua. Se empieza a consumir... ¡Ay! Se pasó, profesor. Nos quedamos sin agua. Uy, se vaciaron Se vació la cañería. Vamos a tener que esperar un rato entonces. Y vamos nuevamente a llenarlo. Y ahora, paró más o menos justo, un ratito, un poquitito ahí antes. la acertamos, estamos de para bien. Y vamos para el otro lado y casi justito. Pero Otra vez nos quedamos sin agua. Y bueno, ¿qué va a hacer? Habrá que esperar un poquito más. Hay que poner más atención, profesor. No es fácil. ¿No? Le dio para el otro lado. Y ahí seguimos el asunto. Se pasó de nuevo. Claro, es poco probable de que tengamos siempre el mismo punto. Ajá. O nos pasamos para un lado o nos pasamos para el otro. Profesor, hacer esto en lazo cerrado, supongamos en costos, o en elementos, en sensores, ¿qué implica? Vamos a ver, si tenemos un sistema de agua, por ejemplo, implicaría un detector de nivel. Esto puede ser con una boya que me indique dónde se encuentra el agua y eso a su vez activar un switch, o sea, una llave, que determine cuándo debe encender el motor cuando el tanque está vacío, no del todo, sino con cierto nivel, y cuándo debe apagar cuando el tanque está lleno. Este flotante determina la posición del agua dentro del tanque. Ese flotante, esa boya debe ser carísima.
No, para nada. ¿En qué consta? Y consta, por ejemplo, de un elemento capaz de flotar en el agua, de manera que toda vez que el agua va bajando, el flotante acompaña esa bajante. Cuando llega a una determinada posición, activa por contrapeso una llave que hace que el motor encienda. A ver, ¿me quiere decir que con un pedazo de tergopor o una botella de gaseosa vacía, tapadita que no entre, puede servir? Por ejemplo, por supuesto que sí. ¿Y la llave puede ser una llavecita de estas chiquititas que puedo comprar en cualquier comercio o de esta? Bueno, chiquitita no tanto, porque tenemos que manejar una potencia interesante de un motor. Motor de esto tendrá 3/4 de caballo, medio caballo. Pero igualmente, está bien, si no es chiquito, usted me quiere decir una llavecita que consigo por el orden de 5 pesos en el mercado. Sí, sí, seguramente. ¿Y una botella? Y una botella, por ejemplo, podemos hacer el sistema. Sí, sí. Y con eso me ahorraría de que se desborde, de que me quede sin agua. Exactamente, la incomodidad de tener que esperar que venga el agua, que salga el aire de la canilla, que restablezca todo el sistema de manera normal. ¿Lo podemos ver acá con esto que usted hizo? Lo podemos ver con esto, pero esto ya sería un tanto más complejo. Vamos a ver acá. Tenemos el mismo móvil que antes, pero van a determinar las posiciones de un costado y del otro estos sensores de tacto. Estos sensores, como podemos ver, tienen un piquito que permite encender o apagar. Esto es on-off. O sea, eso es una llavecita. Esto es una llave, ni más ni menos. Encendida, quiere decir está cerrado o abierto. En realidad yo puedo hacer el circuito como quiera. Lo tomo como encendido, el estado, digamos, activo, o como apagado. Ajá. Como llave abierta, como llave cerrada. Qué bueno. ¿Y cómo funcionaría? Bueno, Entonces, esto funciona a través de esta interfaz que va conectada a la computadora y que a su vez tiene un programa. ¿Ven? Aquí, esto que está acá, está duplicando, digamos, la interfaz esta para poder conectar las salidas en esta parte. Las salidas podemos poner motores, lámparas, alguna chicharrita, y las entradas podemos poner los sensores. Pero esto es porque nosotros disponemos de esto en el colegio. Lo podríamos haber hecho de otra manera más simple. Podíamos haberlo hecho de otra manera. Ajá. Pero acá, digamos, lo hacemos con el Lego. Qué bueno. El Lego es un juego didáctico bastante completo, bastante interesante, que dispone, por ejemplo, de un sensor de temperatura. ¿Qué son los sensores? Los sensores son dispositivos que permiten medir determinadas variables. Por ejemplo, el sensor de temperatura que tenemos acá este es un sensor de temperatura. Este capuchoncito detecta qué temperatura se encuentra, aquí manda la información eléctrica y con esa información podemos hacer que algo funcione o deje de hacerlo. ¿Lo podemos ver después? Lo podemos ver después, claro que sí. Gracias, profe. Este sensor va conectado aquí en la parte amarilla, al igual que el sensor de tacto, que aparecen acá. Temperatura, tacto, tenemos sensores de luz también y tenemos sensores de ángulo que se encuentran por este lado. Por ejemplo, estos son los sensores de ángulo. Tenemos un eje que va a determinar y va a leer el ángulo de dicho sensor, y tenemos aquí un sensor de luz que por reflexión toma determinados valores. Eso después lo vamos a ver en un apartadito. Bien, aquí tenemos el programita. El programita empieza con para, que es una característica del Lego, que colocamos el nombre del programa que estamos utilizando. Aquí hemos puesto prueba, después aparece una sentencia dile. Dile es la sentencia que me indica en realidad cuál puerto de salida voy a usar. Y acá aparece motor A. Motor, que significa el motor del puerto A. Acá me está diciendo que tengo que encenderlo, o sea, tengo que poner tensión en ese puerto para que funcione el motor. Aquí me dice que espera hasta que el sensor de tacto, el número 1, se encuentra en la posición de apagado. Aquí apaga el motor, aquí invierte la velocidad, el sentido de giro del motor,
Acá aparece nuevamente la sentencia de encendido del motor A. Dile motor A, encendido nuevamente. Espera nuevamente, pero ahora hasta que el tacto 2 es el que se ponga activo. Y aquí lo apaga el motor nuevamente. Aquí aparece la sentencia de invertir nuevamente el sentido de giro del motor y aquí cierra el bucle volviendo arriba el ciclo. Esto se repite de manera constante y no tiene, digamos, final. El final lo voy a dar yo poniendo una sentencia que se dice apaga o apaga todo. ¿Esto es un programa? Esto es un programa, sí señor. ¿Y cuando alguien programa, hace esto? Claro que sí, tiene que conocer las sentencias que utiliza el sistema, en este caso específicamente son de Lego, hay que conocerlas y en función de eso podemos hacer el programita. ¿Y esto se llamaría código propietario de Lego? Exactamente, sí señor, es el código propietario que Lego tiene en particular. Y cuando estemos en segundo año, así de digitales, y uno dice, voy a programar el microcontrolador, ¿voy a hacer algo parecido a esto? Algo parecido a esto, con Nada un más lenguaje que distinto. En otro código. En otro código, sí señor, exactamente. Quiere decir que no es difícil. No, nada es difícil mientras se tenga ganas de aprenderlo. Qué bárbaro. Bueno, ¿podemos ver el jueguito que hizo? Bueno, vamos a ver, en preparación aparece acá la interfaz que me indica cada uno de los elementos y me indica la situación en que se encuentran los sensores. O sea, están en falso. Están en falso. Falso quiere decir Falso están quiere decir abiertos. abierto en este caso. Y aquí tengo el motor donde se encuentra. Ese es el motor A. Este es el motor A. El motor que sale por el puerto A. Exactamente. Y la B quiere decir el puerto B y el puerto C. ¿Eso significa? Exactamente. Bueno. Cada uno de estos puertos serán activados en función del programa que yo le haga. Entonces voy aquí, debo escribir el nombre del programa. El que va a correr. El que va a correr, que es prueba en este caso. Y empieza a funcionar. Empieza a funcionar cuando yo le haga el enter. Bueno, paramos un segundito y vemos el programa. Perfecto. Entonces, vamos a ver un sistema a lazo cerrado. Ahora los límites los vamos a fijar y los vamos a detectar con estos sensores, que son los sensores que habíamos hablado, de encendido o apagado. Vamos a colocar los límites, suponemos que estos son los límites del tanque vacío o casi vacío. Ah, claro, porque vacío era esa posición en la línea. Exactamente. Entonces usted lo para un poquitito antes. Un poquitito antes. No deja que se vacíe. No dejarlo que se vacíe para darle tiempo al llenado. El móvil, que sería, digamos, el desplazamiento del agua, acá vamos a censar una medida física, en este caso sería el fluido en el tanque y acá sería la distancia, ¿verdad? Utilizamos el programa de Lego conectando estos dos sensores a esta parte de entrada. Sensor 1, sensor 2 y el motor, que analógicamente sería el agua, son estos dos motorcitos que están puestos acá, que traccionan las ruedas delanteras y las ruedas traseras o viceversa, porque esto no tiene adelante y atrás, obviamente. Es una 4x4. Es una 4x4, tiene una tracción extraordinaria. Entonces vamos aquí al programa que ya está puesto y ya se ha confeccionado en la parte de procedimiento. Ay. Esto debe ser muy complejo, profesor. No tanto. Hay que conocer simplemente las sentencias. Pero debe ser larguísimo. No tanto. Aquí tenemos el programita. ¿Me lo explica un segundito? ¿Cómo no? Bien, correcto. Ya hemos visto el programa, ya hemos visto la sentencia, hemos visto los sensores. Vamos a hacer correr el programa, para lo cual colocamos el nombre del programa, que es prueba, hacemos enter y vemos cómo el móvil se desplaza de un lugar hacia el otro, y lo que van a indicar los límites que tiene van a ser los sensores. Cuando el sensor impacta, invierte el sentido de giro del motor. Recordemos que habíamos trazado una analogía con el tanque de agua.
En esta posición sería tanque casi vacío y en esta posición sería tanque lleno. De manera que cuando el tanque se vacía, llena el sistema hasta que se vacía nuevamente y permanentemente hace el ciclo sin que haya ninguna intervención externa. En el tanque teníamos como variable el fluido y aquí tendríamos como variable en el móvil en realidad la distancia. Profesor, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Cómo no? Hablamos de sistemas. ¿Qué sistema? Sí. ¿Por qué esto es un sistema? ¿Por qué es un sistema? Podríamos decir porque hay un conjunto de elementos que interactúan para un determinado fin. Ajá. El fin acá sería mantener el tanque con agua de manera permanente. Y los elementos serán los motores, los sensores, Claro, aquí los límites, el contenido, ¿todo eso? Todo eso sería el sistema. En este caso serían sensores, motores, ruedas, la estructura misma que mantiene el sistema y obviamente tendríamos que hacer intervenir la parte electrónica que corresponde al Lego. Ajá. ¿Cierto? Y una pregunta más. ¿Se acuerda ese dibujito que usted nos había mostrado? Que había una entrada, un sistema, una salida, una muestra y esa realimentación. ¿Dónde estaría aquí, por ejemplo, la muestra? La muestra estaría dada en los límites. Ajá. ¿Sí? ¿Y la realimentación? La realimentación estaría dada por la información que toma el sensor. Y que la manda decía la entrada. ¿Y cuál es la entrada? La entrada sería en realidad los motores acá. Ah. Los motores, o sea, la información del sensor, definen cuándo el motor tiene que ponerse en marcha y cuándo debe invertir su giro. Y en el caso de ese vínculo que pasaba por debajo del sistema, que era ese cablecito que lo llamaban realimentación, ¿no? Exactamente. Eso sería el cablecito y el programa. Y el programa, sí señor, correcto. Ah. Entonces, es sencillo. Es sencillo. Y esto sería un sistema lazo cerrado. Esto sería el sistema de lazo cerrado, sí señor. ¿Tiene otro para mostrarnos con ese tema de los sensores de temperatura? ¿Cómo no? Ahora cortamos este y vamos a pasar al otro sistema. Muy bien, gracias. Bien, aquí tenemos un sistema también realimentado que tiene que ver con el sensar una temperatura. Esto que está acá, como habíamos dicho antes, es un sensor de temperatura. Esta información va a la entrada de este aparatejo que es electrónico en realidad, sensa la temperatura, me la va marcando en pantalla y según el programa que he confeccionado, llegado a un determinado valor, por ejemplo, yo le puse 24 acá, cuando llega a 24 grados centígrados, calentados con estas dos lamparitas, va a cortar las lámparas e encender el ventilador para enfriarlo. Cuando la temperatura baja a 23 grados, nuevamente apaga el ventilador y vuelve a encender la lámpara para calentar nuevamente el sistema. Esto sería el sistema de un invernadero. Entonces lo que mantenemos aquí es una temperatura entre 23 y 24 grados. El programa se denomina termostato 2. Lo escribimos aquí, le damos enter y vemos cómo las luces están encendidas, porque estamos en 22,8 grados. Deberemos llegar a 24 para que apaguen las luces y encienda el motorcito para bajar nuevamente la temperatura. Deberemos esperar a 24 grados. Allí está ascendiendo, estamos en 23,8. Allí llegó a 24, se apagaron las luces, encendió el motor para refrigerar el sistema. Cuando este sistema baje a 23 grados, nuevamente apagará el motor, enciende las luces y el lazo se repite de manera constante. De esta forma podremos tener un lugar calefaccionado que nos dará una temperatura entre 23 y 24 grados, que nos servirá para un invernadero, por ejemplo,
la crianza de algunos animalitos como los pollos, creo, etc. ¿Y el 23 o 24 que usted ha puesto como límite? ¿Eso depende del sensor o de qué? No, depende del programa. Si vemos aquí, por ejemplo, podemos abrir la página de procedimientos donde está escrito el programa. Podemos ver que acá, este que está acá, indica el sensor de temperatura. La denominación es TEM1 y me está diciendo en este apartadito que tiene que ser mayor o igual a 24 grados Celsius. Cuando llega a ese valor, apaga la lámpara y enciende el motor. Luego espera hasta que la temperatura en dicho sensor sea menor o igual a 23, apaga ahora el motor y vuelve a encender la lámpara. Y se repite el ciclo de manera constante. Otra vez otro programa, igual que el otro. Otra vez otro programa. El programa lo hacemos en función de las necesidades. Ha bajado a 23, encendió nuevamente las lámparas y está a la espera de alcanzar los 24 grados para apagar las lámparas y encender el motor. Vemos cómo asciende, tenemos en 23,8. Obviamente que los márgenes que le damos pueden ser mayores, pero tardaría más el sistema en mostrarnos cómo trabaja. Y ahora tiene que esperar a los 23 para volver a apagar el motor y encender la lámpara. Correcto. Y estamos en 24 grados. ¿Y tarda mucho en bajar? Y tarda en función de las características del clima. Inclusive los sensores tienen ciertas limitaciones, tampoco son la locura. Seguro que baja, pero yo lo veo en 24 siempre. Ya va a bajar. Téngale paciencia, joven. Depende de la velocidad del viento que esté tirando. Claro, porque es un motorcito chiquito. Es un motor chiquito. Un ventilador medio casero. Claro, digamos. Hecho con Lego. Hecho con Lego. Ah, mire, allí ha bajado. 23.6. 23.6. Ahora va a acelerar. Ahí bajó. Ahí bajó. Así que más o menos 10-15 segundos por cada 2 décimas. Y digamos que no es tan lineal la cosa, pero bueno. Y esto debería entonces a los 23,2, profe. 23,2. Y ahora cuando llega a 23, para y enciende la luz. Sí, señor. Eso debería ocurrir. Ah, ¿vio? Y ocurrió. Lazo cerrado. Lazo a ver si entendí, profe. Entonces, esto es un sistema. Eso es un sistema. Conjunto de elementos. Exactamente. Elementos que en este caso es el ventilador, en este caso es el ambiente que está formando acá un invernáculo. Exactamente. ¿No es cierto? Acá tenemos calentadores. Calentadores, sí. Que podrían ser resistencias eléctricas o estufas que me las prende algún sistema. También, claro, sí. Ajá. Este elemento que estaría ahí adentro sería el sensor de temperatura. Claro, el que toma la temperatura en cada instante. Otro elemento del sistema. Otro elemento del sistema. Y es el que toma el punto de muestra de la salida de la cajita del sistema. Correcto. Ahí se que a través de este cable lo manda a este dispositivo que funciona con el programa. Sí, que hace la reglamentación y me enciende o me apaga el ventilador. Correcto. Así es. Así es. Así es. Recordemos cuando hablamos de sistema, hablamos de límite de sistema, que tenemos que tener el espacio, ¿no es cierto?, qué vamos a considerar como sistema. Cuando hablamos de sistema también hablábamos de estructuras, hablábamos de un montón de cosas que hacen a los sistemas. Esto es un sistema. Si lo metemos en un invernáculo o un invernadero, los límites será la cápsula donde contiene el límite físico. El límite físico. Y después tenemos los límites de los sensores. Los límites de los sensores, que son los que toman el control, los que hacen el control. Exactamente. Toman un parámetro físico y lo transforman en información eléctrica acá. Y esto se puede aplicar en lo que sea. Como vimos las variables
que podemos censar son infinitas en realidad. Acá censamos temperatura. Entonces hemos visto algo que buscaba una posición, como era un tanque de agua que nosotros lo hicimos con el carrito. Correcto. O en el ejemplo que hablamos del ascensor, que buscaba otra posición. Sí, sí. O este que puede ser temperatura. O podríamos buscar otro con iluminación. Por ejemplo. Ajá. Importante, ¿no? Sí, sí. Y en definitiva, con algunos sensores, algún sistema o algún conexionado de sensores, alguna lógica, yo puedo hacer funcionar en forma autónoma, digamos autónoma, que no depende del hombre. No depende del hombre. Entonces no le tengo que pagar un sueldo a un hombre y subocupar un hombre en prender o apagar una llave. Correcto. Y dejamos al hombre para cosas más inteligentes. Es esperable que así sea. Está claro, está claro. Y esto que estamos viendo acá en tercer año, ¿lo vamos a aplicar más adelante cuando estemos en otras materias o en la vida? Sí, sí, seguramente. En todos los ámbitos, en realidad, los sistemas en general son realimentados. ¿Por qué son realimentados? Porque necesitan un control. En electrónica, por ejemplo, ya sea en el preamplificador que arman los chicos en el ciclo superior, o del amplificador, empleamos justamente esto. Está claro, profe. Bueno, le agradecemos mucho, ¿eh? Por nada. Hasta luego. Hasta luego. Profe, ¿tiene otros sensores para mostrarnos o cómo funcionan? ¿Cómo no? Aquí tenemos, vamos a ver un poquito los sensores, las características de cada uno. Acá teníamos este que está acá, era el de temperatura. Podemos remitirnos, por ejemplo, a la interfaz que tenemos en la PC y nos va a estar indicando la temperatura del sensor. Si cliqueamos 2 veces, aquí tenemos la posibilidad de cambiar el nombre. Tenemos inclusive la posibilidad de poner en grados centígrados, que correspondería a Celsius, o grados Fahrenheit. Para el frío y calor. No, es otra medida. Por ejemplo, si colocamos grados Fahrenheit y ponemos aceptar, vemos que marca 73 grados. 73 de frío. De frío, claro. Clicamos de nuevo y cambiamos nuevamente digamos, a la escala que usamos corrientemente, que es las centígradas, o en realidad el Celsius. Ese sería el sensor de temperatura. Bien, el sensor de tacto que hemos colocado acá en esta posición, si cliqueamos 2 veces también me va a permitir cambiar el nombre. Acá se llama tacto 2 y acá aparece, en la medida aparece como booleano, que me va a dar la posibilidad de ver lo siguiente. Por ejemplo, Profe, ¿cuándo una variable es booleana? Cuando tiene la posibilidad de ser 0 o 1 o falso o cierto. Dos situaciones posibles. Por ejemplo, allí tenemos falso y allí tenemos cierto. Cuando está presionado el sensor aparece cierto y cuando no se lo presiona aparece falso. ¿Y eso tiene algo que ver con lo que es digital, así de...? Sí, sí, correcto. Tiene que ver con digital, con la información que manejamos en las técnicas digitales. Ahora, si yo puedo cambiar este sensor a un contador, por ejemplo. A ver. Entro allí al contador, le pongo a aceptar y fíjate que aparece el 71. Cada vez que yo cliclee el sensor aparece el número siguiente. Obviamente que yo puedo colocar el sensor en 0, pongo iniciar sensor, me lo pone en 0 y empieza el conteo. 1, 2, etc. Entonces quiere decir, a ver, yo le hago una pregunta. Supongamos, ¿vio el carrito ese que había antes? Sí, sí. Usted podría haberle dicho que no solo que llegue a tal lugar y cambie, sino que aparte a las 10 veces pare. Por ejemplo, sí, sí. Entonces yo podría hacer el automatismo de una máquina que cuente mercadería, cajas, pare y le da tiempo al empleado que cierre la caja y que ponga a funcionar de nuevo para que vuelva a cargar. Correcto, sí. Todo eso se puede hacer
Y en realidad lo que se puede hacer por soft es prácticamente ilimitado. Depende mucho de la imaginación. Ilimitado. Ilimitado. Quiere decir, depende del hombre. Depende del hombre. En su imaginación. Exactamente. Depende de la creatividad del hombre. ¿Qué es ese que toca, profe? Este sensor es de ángulo. Como podemos ver, es este que está acá que tiene un eje. Podemos observar cómo va cambiando el ángulo. Aunque acá en este momento está midiendo rotación. Mide vueltas acá. ¿Lo ven? Allí está negativa porque en realidad estoy midiendo al revés de lo que el sensor está tomando. Ah, pero ahora está subiendo. Ahora está subiendo porque lo giro al revés. Está girando. Usted cambia acá. Esto lo cambio desde acá. Y entonces yo podría con esto hacer un cuentavuelta de un motor. Sí, sin ningún problema. Un contavuelta. Podría tomar la cantidad de giros que necesito para que se, para que se desarrolle un proceso y después que aparezca otra información que haga que se interrumpa, que reinicie algo. Y puedo decir, tomar una variable que está dando vuelta a una máquina y que cuando dio la vuelta completa pare porque terminó, no sé, por ejemplo, de pintar todo un lado. Sí, sin ningún tipo de problema. Y observemos también que este sensor, aparte de rotación, me permite medir ángulos. Puedo decirle que entre tal y tal ángulo y ahí pare. Claro, miremos aquí, por ejemplo. A ver. Aquí por ahí lo podemos ver mejor. Aparece el ángulo, hasta 360, pasa a 0, se reinicia y sigue contando. Una vuelta, o sea, 360 una vuelta, grados. Ni más ni menos, un RPM. Y cada vez que llega a 360, que ha completado la vuelta, reinicia en 0. Y yo puedo, en lugar de incrementar, decrementar. De 360 ir a 0. O sea, depende del sensor que tengamos, la variable que yo pueda medir y de la imaginación de uno, el sistema que pueda hacer. Fundamentalmente de la imaginación de uno. Sí. Entonces eso. dejamos de tener un hombre que apriete un botón en un ascensor para tener un hombre que piense y diseñe sistemas. Exactamente. Eso es lo que le llamamos valor agregado, ¿no? Es lo que hace la diferencia entre lograr productos importantes y simplemente copiar cosas por ahí. Acá tenemos otro sensor. Este sensor es de luz. Este sensor de luz lo podemos observar acá, cómo modifica su valor en función del elemento que yo le ponga delante. Por ejemplo, podemos ver la lucecita. Si yo coloco un elemento adelante, el valor se va a modificar. Por ejemplo, podría colocar mi mano. Podemos observar que poniendo mi dedo, esto va en por ciento, 44, saco mi dedo, se va a 45. Depende del material en realidad. O sea, está midiendo una reflexión. Ni más ni menos, depende del material con que refleje la luz. Y si usted pone, no sé, un espejito, refleja más. Teóricamente sí, en realidad. Pero vamos a ver, aparte de porcentaje también tenemos cantidad. La cantidad también tiene que ver con eso. Tenemos dos parámetros para medir cosas que me permitirán luego, en función del programa que yo tenga, hacer determinados procesos. Todo esto nos puede servir, y de hecho sirve, para hacer los lazos cerrados. Tomar información de luz, repetimos, de tacto, encendido o apagado, falso cierto, de ángulo, por ejemplo, de temperatura, etc. Eso es lo que tenemos acá, pero podríamos tener de presión, absolutamente, de humedad. De humedad, sí. ¿De qué más podría haber? De tensión, por ejemplo, de corriente. Entonces yo puedo decir que si está por debajo de los 210 volts, me suene una alarma, si automáticamente, no sé, supongamos, depende de la velocidad con la que gira el generador. Por ejemplo. Entonces, si llega a menos de 200, lo hago girar más rápido. Claro. Y me sube a 220. Y eso sería un sistema realimentado. También. De control de tensión. De control de tensión, para lograr los constantes 220 volts. Esto depende de la imaginación, fundamentalmente, de cuánta capacidad hay en el hombre para resolver un determinado problema, una determinada situación. Ustedes acá en el colegio nos enseñan, digamos, la base y un ejemplo. Exacto. Y después dependerá de nosotros la imaginación para llevar esto a otros ámbitos. Así es, mis queridos angelitos.
Gracias, profe. Usted es muy bueno.